Bueno, siendo ya las 5:03, damos inicio. Muy buenas tardes a todos. Quisiéramos darles una cordial bienvenida esta tarde a todos los amigos que nos acompañan de toda América Latina. La División de Servicios Globales de Children's National, junto con todo su equipo médico, reconoce que la información médica actualizada es fundamental, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Esta tarde tenemos el enorme gusto de inaugurar nuestro International Befriends Talk Series, una serie virtual de charlas, las cuales nos permitirán compartir con la comunidad médica internacional los últimos avances en investigación médica y tratamientos médicos pediátricos. Esta serie contará con charlas de nuestros expertos, los cuales permitirán a la audiencia participar de una forma dinámica con preguntas y respuestas. Y para empezar esta gran serie, el día de hoy es un enorme gusto abrir esta tarde con dos grandes amigos. El día de hoy contaremos con la presencia de la doctora Natalia Izaza, quien nos acompaña desde Washington, D.C., y moderando esta tarde el doctor Camilo Gutiérrez. El día de hoy vamos a conversar sobre el manejo de la asfixia a través de la hipotermia. El Departamento de Neonatología ocupa el puesto número 1 en el reporte anual de US News and World Report desde hace 6 años, y eso es un gran honor para nuestro hospital y lo tomamos con gran responsabilidad. Si me permiten explicarles la dinámica de esta tarde, primero tendremos la participación y presentación de nuestra invitada. Durante su charla, por favor, pueden someter sus preguntas en el chat box, y una vez que culmine ella su presentación, iniciaremos una amena conversación con nuestros dos expertos, respondiendo a sus preguntas, y el doctor Gutiérrez nos hará el gran honor de moderar esta tarde. Me tomo unos minutitos más para hacer una breve presentación de quienes nos acompañan. Como lo mencioné anteriormente, la doctora Natalia Izaza, originaria de Colombia, obtuvo su título en medicina de la Universidad Nacional de Colombia para luego continuar con pediatría y trabajar en el programa Madre Canguro. En el 2004 emigró a los Estados Unidos, donde completó su residencia en pediatría en el Albert Einstein Medical Center. Luego realizó un fellowship en neonatología en Children's National, donde hace 8 años es parte del staff del Departamento de Cuidados Intensivos Neonatal. La doctora Izaza trabaja en la clínica de desarrollo, realizando seguimientos a los pacientes más graves de nuestra unidad neonatal, apoyando a los padres en el programa Canguro. Realiza además investigación en encefalopatía hipoisquémica y proyectos de disminución en incidencia respiratoria. Es también instructora de NRP, Resucitación Neonatal, y miembro de la Academia Americana de Pediatría. Y por último, es miembro del Children's National Neonatal Consortium, en donde realiza proyectos de ayuda global e internacional para neonatos, y board member del Family Place y Eliana Slide. Bienvenida, doctora Izaza. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, y es un honor para mí estar compartiendo algo de nuestra pasión en Children's. Voy a compartir mi... Si me permite, voy a presentar al doctor Camilo y luego le cedo la sí, palabra sí, perdón. Como moderador esta tarde, mi gran amigo el doctor Camilo Gutiérrez, médico especialista en emergencias pediátricas, reconocido internacionalmente, con una amplia experiencia como clínico, educador y experto en atención pediátrica internacional de emergencia. El doctor Gutiérrez es profesor asociado de Pediatría y Medicina de Emergencia de George Washington University School of Medicine y Health Science, y lidera el área de iniciativas en salud global de la División de Medicina de Emergencia en Children's National, donde trabaja en el Departamento de Emergencia Pediátrica. El doctor Gutiérrez es un líder de opinión y asesor en el desarrollo de sistemas de cuidados agudos a nivel local, nacional y regional global, con énfasis en el desarrollo de sistemas de atención para pacientes pediátricos agudos y de emergencia. Bienvenido, doctor Gutiérrez, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Ahora sí, yo les cedo la palabra a ambos, y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Doctora, ¿sí gusta? Sí. Ups. Ok, ¿ahí la ve? Sí, se ve bien. Ok. Bueno, entonces la charla de hoy va a ser encaminada a entender un poquito cómo manejamos la asfixia perinatal en nuestra unidad y cómo podemos ayudar a entender un poco por qué lo hacemos y cuáles son las, digamos, las
las ventajas de hacerlo y qué nueva información estamos obteniendo a través de este proceso de manejar la asfixia perinatal. Primero que todo, quiero hacer homenaje a la doctora Peng Chang. Gracias a ella, el programa de neurología neonatal tuvo un gran auge. Desafortunadamente falleció este año y ha sido gran la pérdida de esta persona, una doctora supremamente especial que amaba su trabajo, era una educadora de corazón. No solamente nos ayudó a los neonatólogos a hacer un mejor trabajo, sino también empoderaba a los padres de estos bebés con tantas dificultades para lograr el mejor pronóstico para estos bebés. Es una gran pérdida, pero espero que su legado nos acompañe siempre. No tengo ningún conflicto de interés y vamos a hablar en estos 20 minutos, voy a poner en estos 20 minutos sobre qué es la encefalopatía hipóxica isquémica neonatal. Vamos a hablar un poquito qué tanto se presenta, cuáles son los factores de riesgo para que se presente, cómo se presentan los recién nacidos y cuál es el tratamiento que tenemos. También voy a mencionar las nuevas modalidades que se están investigando y algo muy importante, y como mencionó Laura, el seguimiento. Y para mí eso es muy importante porque no solamente es indispensable el manejo que se da agudo en estos bebés, sino tenemos que asegurarnos que estos bebés tengan un seguimiento muy profundo porque pueden tener bastantes complicaciones. Y yo también soy parte de ese seguimiento cuando los bebés se van a sus casas. Quiero que entendamos un poquito que la encefalopatía hipóxica isquémica puede tener como sus contribuidores riesgos de la parte materna, de la salud materna, de conductas de la madre en el embarazo, problemas de la placenta en los cuales es un poquito difícil de contribuir o de modificar, y también problemas de la parte del neonato. Algo que es súper importante cuando empecemos a hablar de la encefalopatía hipóxica isquémica, yo creo que es como uno de los factores que quiero que quede muy claro, es que gran parte de este problema se disminuye cuando tenemos un equipo especializado en reanimación neonatal. Esto hace que la incidencia de problemas de muerte y de morbilidad disminuyan notablemente. Vamos también a hablar un poquito cuáles son los bebés que pueden estar en el manejo de hipotermia y cuáles son los que excluimos y cómo se hace el seguimiento de estos pacientes. Entonces, un poquito para hablar de cómo es, qué es la encefalopatía hipóxica isquémica. Encefalopatía es una palabra muy grande que simplemente muestra que hay una disfunción cerebral en donde hay una disminución del estado de conciencia, puede haber una alteración del tono, de los reflejos, y puede haber convulsiones. Ese es un término muy general y la etiología es bastante diversa. Cuando hablamos de asfixia como simplemente el trastorno en el intercambio de gases a nivel intracelular, que puede ocasionar hipoxia o hipercapnia. Y ya cuando hablamos de encefalopatía hipóxica isquémica, es la alteración cerebral que se da en el momento del nacimiento y se acompaña por dificultad de iniciar la respiración, por problemas en los signos vitales, básicamente bradicardia. Hay una disminución de los reflejos y hay una alteración en el nivel de conciencia de los bebés que puede llevar a presentar convulsiones. El problema es que es una situación que se presenta con bastante frecuencia. Tenemos madres que tienen bastantes dificultades en el embarazo por morbilidades o por uso de sustancias. Vamos a hablar un poquito más en detalle cuáles son los factores de riesgo inherentes al embarazo, pero es más, se encuentra más en países en vías de desarrollo. Hasta un 70% de muertes neonatales se pueden presentar por encefalopatía hipóxica isquémica en países en vías de desarrollo. La epidemiología en general es entre 2 y 9 por 1000 bebés nacidos a término y causa un 23% de todas las muertes neonatales a nivel mundial. O sea, es un problema bastante serio. Vamos a hablar de los factores de riesgo materno.
¿Qué puede hacer que la mamá esté padeciendo o haciendo para que un bebé pueda disminuir para que pueda tener riesgo de tener encefalopatía hipóxico-isquémica? Cualquier situación que afecte la oxigenación de la madre y de la placenta. Entonces, madres que tienen problemas de asma o neumonías severas o embolismo pulmonar o que tengan hipotensión o hipertensión y problemas vasculares también como la preeclampsia. Madres que tengan diabetes gestacional, que tengan enfermedades autoinmunes como lupus, como artritis reumatoidea, que tengan infecciones bacterianas agudas como corioamnionitis, pero también se han visto casos de enfermedades como infecciones como TOSH que pueden afectar el nacimiento de estos bebés. Se ve también madres que tienen historia de haber tenido, digamos, pérdidas en el pasado, y lo que se puede controlar también es el uso de drogas recreativas y cigarrillo, básicamente cocaína, que disminuye la perfusión. En cuanto a la placenta, el problema de la placenta es que no es mucho lo que se puede hacer en términos de prevención, aparte de mejorar la parte vascular de la madre. Pero hay bebés que nacen con insuficiencia placentaria, que hay una abrupción, que tienen trombosis, que tienen prolapso del cordón, que tienen nudos, digamos, nudo al cuello o nudos entre el cordón, y problemas más severos como ruptura uterina o circulares al cuello. En esta foto hay una placenta que se está desprendiendo y también puse la foto de una placenta que es previa y que va a comprometer la oxigenación del bebé al nacer. En cuanto a los bebés, también digamos que el bebé tenga una infección como tal. Bebés post-término por dos razones. Una, que hace más difícil la salida en el canal del parto si son bebés grandes para su edad gestacional, y también porque el riesgo de que tengan meconio aumenta. Y como sabemos, meconio va a tener una alta incidencia en la respiración neonatal. También bebés que tengan un sufrimiento crónico, como una restricción de crecimiento intrauterino y enfermedades metabólicas. ¿Qué pasa a nivel intracelular cuando falta oxígeno? Entonces hay dos fases y esto nos ha ayudado a entender cómo es que podemos hacer el manejo de la hipotermia. Entonces, en la primera fase, cuando hay una reducción del flujo sanguíneo y del suplemento de oxígeno, hay una disminución del ATP, falla la bomba sodio-potasio, la despolarización celular se compromete y hay una acidosis láctica que causa muerte celular. La segunda parte es en el periodo en el que podemos nosotros actuar, y es que después de la resucitación y reperfusión hay un periodo que es latente entre 1 y 6 horas, en el cual el metabolismo oxidativo cerebral puede ser al menos parcialmente recuperado. Y estas son, digamos, es por eso que la hipotermia empieza entre las primeras 6 horas de vida. Porque se sabe que después de esas 6 horas de vida ya puede haber, en donde no hay una oxigenación o un flujo sanguíneo adecuado a la célula, ya hay una muerte irreversible de la mitocondria y hay un proceso de apoptosis. Perdón. Ok. Entonces, ¿cómo se presentan los bebés cuando no presentan, digamos, cuando no hay una adecuada oxigenación? Casi siempre, y eso es importante para diferenciarlo, porque nos habla un poquito de cuáles son las dos formas en que nosotros podemos acercarnos al manejo de estos pacientes. Cuando es un evento agudo, casi siempre es en el periodo del parto. Entonces, por ejemplo, mamás que están haciendo un parto vaginal después de haber tenido una cesárea pueden tener el riesgo de tener una ruptura uterina. Como vimos que la placenta tenga una abrupción, que haya un colapso del cordón, que haya un óvulo amniótico, que haya una hipotensión severa de la madre, que haya un colapso cardiovascular, que haya una hemorragia fetomaternal,
que haya un problema en el bebé, en el feto, donde haya una bradicardia con una variabilidad disminuida. Entonces, esto se presenta, digamos, en el momento del parto. Y cuando nace el bebé, no puede iniciar su respiración. Entonces, son bebés que tienen un periodo en que van a necesitar bastante ayuda para iniciar su respiración y por eso es tan importante que el equipo que está trabajando con madres en parto esté especializado en resucitación neonatal, porque se debe asegurar que al menos antes de los 10 minutos se inicie la respiración del bebé y por eso es tan importante que haya personal que pueda intubar a los bebés, proveerles presión positiva para que puedan iniciar su respiración. Pero entonces estos bebés nacen sin poder respirar, necesitan, como digo, alguna forma de adecuar, de garantizar la respiración, ya sea con máscara o con ventilación, con intubación. Esos son bebés que van a tener un trastorno en el nivel de conciencia y vamos a ver un poquito más en detalle todos los signos y todos los síntomas que nosotros vemos cuando estamos hablando de un bebé que tiene encefalopatía hipóxico-isquémica. Pero hay algo que a mí y me acuerdo mucho de la doctora Chan que ella nos enseñó, porque cuando hablamos de hipoxia neonatal, casi siempre pensamos es el bebé que no está haciendo nada, pero el bebé que está hiperalerta y supremamente irritable también es un bebé que está con encefalopatía, que puede estar con encefalopatía. Entonces, esto es algo, es un síntoma que a veces damos de alto y decimos, no, el bebé está llorando. Pero el hecho de que sea un bebé con bastante irritabilidad puede ser un signo de encefalopatía. Y en cuanto al tono, vemos y vamos a ver en detalle un poco más, los bebés pueden presentarse con disminución o con aumento del tono. Y ya una postura de cerebración ya es un caso bastante crítico. Y lo otro es que estos bebés se pueden presentar con convulsiones. Lo que hemos visto muchas veces es que estas convulsiones no son tan tempranas en estos bebés y algunas veces se presentan ya después de 6 horas y por eso es que se empezó a trabajar en la hipotermia tardía. Vamos a hablar de eso en un momento. Esta la quise poner acá porque yo creo que cuando hablamos de encefalopatía hipóxica isquémica, lo más importante es tener personal capacitado para recibir bebés que van a necesitar ayuda. No vamos a ir en detalle a hacerlo, pero es algo para que en todos los sitios en donde se reciben bebés exista la capacitación. Y cosas que me parecieron importantes en esta gráfica es que nos dice paso por paso qué hacer. También habla de cuál es el target de oxigenación dependiendo de los minutos de vida. También una forma muy sencilla de qué se puede hacer como medidas correctivas cuando no se está logrando una adecuada respiración. Y también información básica de cuáles son los tubos que se deben usar cuando son bastante, pues dependiendo de la edad gestacional o del peso. Entonces, cuando hablamos de encefalopatía hipóxica isquémica, hablamos más que todo de un proceso agudo a nivel del parto. Pero el problema es que muchos de estos bebés, y es lo que es difícil de diferenciar, pueden haber tenido problemas en su oxigenación desde antes de nacer. Entonces son los bebés que la mamá, por ejemplo, sintió que los fetos no se estaban moviendo tanto o que tenía una crisis hipertensiva severa y el bebé nace y puede que ya tenga un daño cerebral que no es relacionado con el momento del parto. Entonces, eso hace que a veces el diagnóstico y el tratamiento sea un poquito diferente. Cuando los bebés nacen con hipoxia neonatal, muchas veces, y eso es importante en el manejo que les estamos dando a estos bebés, no es solamente a nivel cerebral que es el problema. El problema se presenta también en todos los otros órganos. Todos los otros órganos van a comprometer su perfusión para tratar de salvar el cerebro. Entonces, estos son bebés que muchas veces van a tener problemas renales, problemas cardíacos, problemas hepáticos.
Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando nosotros nos vamos a un hospital en donde recibimos partos? Pero digamos, este es nuestro protocolo con todos los hospitales de los cuales recibimos pacientes y el que manejamos nosotros para saber si un bebé cumple los criterios para empezar el tratamiento con hipotermia. Algo que quiero que quede claro es que hipotermia es solamente una parte grande del tratamiento. El tratamiento es global y vamos a ver como parte por parte qué es lo que estamos tratando de hacer con estos bebés para mejorar su pronóstico. Cuando yo empecé el fellowship, los bebés que cumplían criterio en cuanto a su edad gestacional eran solamente los mayores de 36 semanas. Ahorita ya lo abrimos a 35 semanas. Desafortunadamente, en bebés prematuros es muy riesgoso por el riesgo de sangrado. Entonces, no estamos haciendo hipotermia para bebés menos de 35 semanas de edad gestacional y que tengan un peso mayor de 1.8 kilos. Ahora, ¿qué pedimos nosotros? Un gas, el gas de cordón, que puede ser venoso o arterial, o también un gas en la primera hora de vida. Entonces, si el pH es menor de 7 y el déficit, el exceso de base es mayor de menos 16. Y eso es en el cordón umbilical. Si es en la primera hora de vida, en pH 7.01 a 7.15 y un base déficit, ¿cómo se dice? Un déficit de base entre 10 y 16. Si eso está, se sigue con la historia clínica. Hubo un evento perinatal, que son básicamente todos los que ya hablamos de un problema del útero, de la placenta, si la mamá estaba en falla cardiovascular, y los Apgars. El Apgar al minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos. Es un criterio si después de 10 minutos el Apgar es menor de 5. O sea, no se ha logrado restablecer una respiración y una frecuencia cardíaca. Y si a los 10 minutos todavía está requiriendo presión positiva o si está intubado. En cuanto al examen neurológico, este es súper importante y es el que nos va a ayudar un poco a entender si son candidatos o no. No lo voy a leer todo, pero básicamente evaluamos cuál es el nivel de conciencia, si están con actividad espontánea o no, su postura, su tono, sus reflejos primitivos y el sistema autonómico. En eso están las pupilas, la frecuencia cardíaca y la respiración. Entonces, si hay más de dos o tres en estas dos columnas, son candidatos. Y esta es una tabla que es básicamente como el flow para saber quién califica y qué hacer en cada momento. Entonces, esta me gusta porque es como lo otro nos da los pasos por pasos en cuanto el examen, los números, y en este se combinan las dos partes, que es la parte fisiológica, que es básicamente el Apgar, los gases, si hubo un evento a nivel del parto y el examen neurológico. En esto quiero aclarar que si hay un bebé que tuvo algún problema perinatal y así su examen esté bien, pero tiene una convulsión, para nosotros es un bebé que cumple criterios para que empecemos a hacer la hipotermia. Entonces, si estamos en un hospital que está recibiendo partos y tenemos un bebé que tiene que cumple algunos criterios. Y esto es importante decir que hay veces que no se cumplen todos los criterios y por eso es importante, digamos, discutir cada caso en particular. Hay veces que tenemos casos como muy borderline y a veces nos toca entre todos hacer como un plan. Muchas veces lo que terminamos haciendo es empezarlo, mirar cómo está el electroencefalograma, cómo están NIRS, cómo está el examen y si está bien, pues ya podemos parar la hipotermia. Pero a veces estos casos no son sí o no tan sencillamente, entonces por eso es importante discutirlos.
Entonces, si tenemos en un hospital donde se reciben partos, un bebé que nace deprimido y sabemos que de pronto va a necesitar un tratamiento de hipotermia, lo que aconsejamos en estos sitios hacer es básicamente tener los gases de cordón, el gas a 1 hora, evaluar también el cordón y evaluar la placenta. Les pedimos a estos hospitales que nos envíen la placenta para que nosotros en el departamento de patología la examinen y hacer exámenes básicos de perfil metabólico, cuadro hemático, hacer el cultivo de sangre y les pedimos que empiecen a poner las líneas umbilicales. ¿Por qué? Y que apaguen el calentador. Sí, o sea, que dejen lo que nosotros llamamos un enfriamiento pasivo, que es básicamente quitar el warmer y empezar a hacer, digamos, cosas que van a ser muy importantes para el bebé, como poner las líneas umbilicales, arteriosa y venosa, y también empezar la restricción de líquidos. Consideran antibióticos. Una de las causas, como vimos, puede ser infección. Por eso pedimos que hagan el cultivo de sangre y que le empiecen los antibióticos. En cuanto al surfactante, hay controversia, pero en muchos sitios en donde el problema ha sido por aspiración de meconio, se les empieza el surfactante. En ese momento es importante que consulten, bueno, apenas puedan, consulten a un centro especializado en hipotermia y se consulte a la neuróloga o al neurólogo pediatra. Entonces, se sabe y hay muchos estudios que han visto la efectividad de la hipotermia. Cuando estábamos revisando un poco la historia de la hipotermia, claro, se sabe desde el tiempo de los egipcios, de los griegos, que el frío disminuye la inflamación. Entonces, por ejemplo, cuando hay una inflamación, hay un trauma en el talón, sabemos que ponemos frío y eso disminuye la inflamación la inflamación la inflamación. Los estudios en cuanto a los bebés que tenían problemas de asfixia perinatal e hipotermia ya llevan varios años. Al principio hubo un problema de mortalidad porque se hacía también con bebés prematuros y la mortalidad de los bebés prematuros fue bastante alta. Entonces, como que separaron un poquito esas investigaciones, pero después se volvió a poner ya en bebés a término y se dieron cuenta de las ventajas en cuanto a la disminución de la mortalidad y en la disminución de la morbilidad en cuanto a parálisis cerebral y en cuanto a trastornos neuronales. La idea es que con cada grado centígrado que se disminuye la temperatura corporal, el metabolismo cerebral se reduce entre un 5 y 7%. También el enfriamiento tiene propiedades anticonvulsivantes, propiedades antiinflamatorias y propiedades antiapoptóticas que son indispensables en que podamos proteger las neuronas de estos bebés. Entonces, cuando nosotros recibimos la llamada del centro que tiene un bebé, el equipo de transporte va a llegar, ya tenemos máquinas que hacen el enfriamiento activo. La idea es que podamos empezar el tratamiento lo más rápido posible. Lo que les comenté, lo ideal son las 6 horas. Y entonces, como nosotros recibimos bebés de sitios tan apartados, el hecho de que pudimos empezar a hacer tratamiento de enfriamiento desde el transporte ha sido bastante positivo para el manejo de estos bebés. Mantener una adecuada ventilación es básica. No podemos tener estos bebés ni hipoventilados ni hiperventilados. Entonces, poder hacer un manejo adecuado de la ventilación y de la oxigenación. Evitar también la hipotensión de estos bebés. Y vamos a hablar un poquito ya con más detalle se me acaba el tiempo. A hablar con más detalle de los parámetros de laboratorio que nosotros tenemos que mantener. Cuando hay convulsiones, tratar de manejar las convulsiones lo más pronto posible
Y estos bebés pueden también presentarse con hipertensión pulmonar, porque como sabemos han tenido un trauma al nacer y puede afectar la perfusión pulmonar. Entonces son bebés que muchas veces van a necesitar ventilación más avanzada como los osciladores, óxido nítrico o ECMO. Se da por 72 horas el enfriamiento. Nosotros hacemos el body cooling. Hubo estudios que hacían solamente con la cabeza, pero en realidad la morbilidad y la mortalidad fue mayor que con body cooling y es mucho más difícil de mantener la temperatura estable. Y lo hacemos, digamos, por 72 horas y después hacemos 6 horas de calentamiento. Y esos son datos de cómo, de todas maneras sigue habiendo mortalidad por encefalopatía hipóxica isquémica, pero la hipotermia ha disminuido mucho esto. Esta es una gráfica de cómo manejamos nosotros, digamos, en el tiempo, cómo vamos disminuyendo la temperatura y cómo a las 72 horas empezamos a hacer el calentamiento de medio grado por hora hasta que a las 6 horas ya podamos tener la temperatura corporal normal. Este es el protocolo que nosotros tenemos para manejar los laboratorios de los pacientes. Como vemos, es supremamente estricto. Manejamos, tenemos información de todos los órganos y algo muy importante es que tenemos evaluación de las partes de las pruebas de coagulación, porque estos bebés están a alto riesgo de sangrado. En cuanto a los otros auxiliares del manejo y de la evaluación, tenemos el ultrasonido transcontinental, que lo hacemos apenas llegan los bebés, que nos da una idea grande de cuál ha sido el daño y qué tanto está inflamado el cerebro. A los bebés los ponemos 72 horas con video EEG y con NIRS, que nos está hablando de la actividad cerebral, y el NIRS nos está hablando de la oxigenación cerebral. También pues lo ponemos en el cerebro, pero también ya ahorita lo estamos haciendo NIRS somático, o sea, en el abdomen, para saber cómo está la perfusión en el intestino y en los riñones. Con esto podemos saber cuál es si digamos el bebé se presenta con convulsiones o no, y eso también nos está hablando de la actividad cerebral, que en algunos casos, y es bastante difícil, puede ser plana. Hemos visto pacientes que empiezan sin responder y a medida que reciben como todo el tratamiento, empiezan a responder, pero desafortunadamente no son la mayoría. Y a los 4 días, después de que ya se ha acabado el enfriamiento, nosotros hacemos la resonancia nuclear magnética, que nos ayuda a entender un poquito cuál es el daño que ha sufrido el bebé o la bebé, pero también nos ayuda a saber si hay otras causas que llevaron a este bebé a tener esa encefalopatía. O sea, también ayuda, digamos, a un diagnóstico diferencial y también a darnos pronóstico. Y hay otras, digamos, estudios que hacemos cuando hacemos la resonancia magnética, que es más dinámico, que es la espectroscopía y que nos da información de moléculas en el cerebro y de, digamos, cómo es esta relación entre ellas. Ahora, ¿cómo sabemos, digamos, que un bebé, digamos, cómo vamos a dar un pronóstico a estos bebés? Yo creo que es muy importante saber cuál fue la etiología. Si es algo que venía desde hace mucho tiempo, digamos antes de nacer, va a ser más difícil. Si son bebés que tienen dificultades en controlar las convulsiones, la resonancia magnética nos da una información mucho más detallada que cuáles han sido los sitios específicos del cerebro que han tenido una repercusión, o sea, que han tenido daño por la isquemia. Y en últimas, digamos, en cuanto a la parte clínica, es cómo está el bebé en general. Bebés que pueden respirar por sí solos después de los 3 días y bebés que pueden comer por la boca después de los 3 días de enfriamiento tienen mucho mejor pronóstico. Y hay otros, digamos, otros estudios que están haciendo para saber cómo van a ser estos bebés en cuanto a su desarrollo y son los biomarcadores. Y la clínica que nosotros hacemos, vemos a los bebés con
con los especialistas de desarrollo a los 2 o 3 meses, y ahí los continuamos viendo hasta los 2 años para saber, digamos, cuál, porque hay bastantes problemas que no se podemos diagnosticar con el primer examen clínico. Esta diapositiva la puse porque estamos haciéndolo, no digamos, a nivel en Estados Unidos todavía hay mucha controversia, pero yo lo veo como un tratamiento desesperado. Básicamente, cuando hablamos, hay veces esos bebés, los criterios no son tan claros para saber si se puede hacer hipotermia, pero convulsionan. Entonces había como esa sensación de qué se le puede hacer por eso, qué se puede hacer por estos bebés. Entonces empezaron a hacer estudios para hacer hipotermia tardía. Hipotermia tardía es entre las 6 horas de vida y las 24 horas de vida. Todavía, como les digo, está en investigación, pero da la posibilidad de hacer algo por estos bebés en las primeras 24 horas de vida. Ya se acabó el tiempo y bueno, muchísimas gracias por su atención y podemos abrir a las preguntas. Doctora Isaza, gracias por una presentación muy interesante. Hay varias preguntas. La primera pregunta es de la doctora Longhi, de Colombia, y menciona que la Universidad Nacional de Colombia hace 40 años realizan pinzamiento diferido del cordón umbilical con criterios establecidos. ¿Qué opinión tiene, doctor Isaza, de esta práctica para niños con asfixia? Sí, hace poquito estuvimos en una charla, en un congreso, hablando sobre eso. Ahorita se hace en general el pinzamiento diferido, digamos, a todos los recién nacidos. Pero cuando después de un minuto que la respiración de los bebés no se ha iniciado espontáneamente, es algo que todavía no se puede recomendar. Ya en este momento hay que buscar ayuda de la reanimación, del personal encargado de la resucitación neonatal. Ok. También otra pregunta, ¿por qué enviar la placenta a patología? ¿Qué hacen los patólogos en su investigación que les puede orientar el manejo de esos niños? El estudio de la placenta, digamos, es entre comillas reciente y ya es muchísima la información que podemos obtener de la placenta. Podemos saber, por ejemplo, si había una infección que causó el problema de la hipoxia, si habían zonas de infarto, si había zonas de trombosis. Entonces, digamos, los obstetras ven la placenta macro y pueden tener una idea de si es que está pequeña, de que si tiene zonas calcificadas, pero cuando se envía patología, y yo creo que eso es bastante importante para entender cuál es el factor etiológico de que estos bebés hayan tenido un problema al nacer y tener un problema con su oxigenación. Entonces nosotros la revisamos en patología y con eso se puede dar una idea más clara, por ejemplo, a los papás y para entender un poco cuál fue el factor de riesgo. Ok. Y le recuerdo a nuestros participantes que si tienen preguntas, por favor las coloquen aquí en el foro de preguntas y respuestas para la discusión. Otra pregunta más. ¿Cuál es el objetivo de seguir los electrolitos durante el enfriamiento? Entonces, cuando nosotros hacemos el enfriamiento y estamos restringiendo los líquidos y los restringimos a 60 mililitros por kilo por día, lo que estamos buscando es que el sodio aumente un poco para tratar de disminuir el edema cerebral. Entonces, por eso, digamos, el target que nosotros tenemos en el sodio es de 140, 145, tratando de disminuir el edema. El otro que es importante es el manejo de la glucosa, porque estamos tratando de preservar las neuronas. Entonces, tener una glucosa en términos normales va a ayudar que las neuronas puedan recibir lo que necesitan de energía. Ni más ni menos, porque si es más, tenemos que tener problemas ya de manejo con insulina y cosas así que no le van a favorecer a las neuronas. Lo otro, obviamente, es, por ejemplo, el potasio.
como vimos, bebés que tienen encefalopatía hipóxica isquémica pueden tener afectados los riñones, entonces tenemos que tener cuidado con la cantidad de potasio que estamos dándoles y obviamente monitorizando su potasio. Perfecto. Gracias. El doctor Jorge Galdós, nuestro amigo desde Cusco, Perú, nos menciona que en su hospital reciben pacientes con historia de parto difícil con sospecha de asfixia. ¿Y qué tiempo podría usar el valor del pH y el exceso de base o el déficit de base para evaluar esta asfixia? Nosotros digamos, el pH y el exceso de base lo usamos como nivel como criterio de inclusión o de exclusión en el gas del cordón o en el gas que se toma en la primera hora de vida. Ok, entonces si es después de la primera hora de vida, no se recomienda. O sea, no sé. Yo creo que después de la primera hora de vida son muchos otros factores los que están en juego para tener el criterio de inclusión o exclusión. Por eso no es solamente un número. Cuando digamos, por eso tenemos ese protocolo y no sé si lo podemos compartir, porque no es solamente los números en cuanto al Apgar o en cuanto al pH del cordón, el pH a la primera hora de vida, sino es todo junto. O sea, por eso tenemos varios criterios de inclusión y exclusión. Pero yo creo que si no tienen el Apgar, si no tienen el pH en la primera hora de vida, pero el bebé está requiriendo resucitación todavía, resucitación en cuanto a que está ventilado, está con tubo, está con presión positiva. También el CPAP es uno de los factores de inclusión porque es presión positiva. Si está con un examen neurológico alterado, que también podemos compartir los criterios que tenemos. Si no se obtiene el gas en la primera hora de vida, no pasa nada. Yo creo que son muchas otras cosas que nos van a indicar si el bebé necesita tratamiento con hipotermia o no. ¿Sí queda claro? Sí, se entiende perfectamente. Con respecto a la nutrición, ¿cómo la brindan? Y el doctor Galdós también pregunta si se inicia nutrición enteral mínima o calostroterapia y a cuántas horas de haber iniciado hipotermia se inicia. Ok, esa es una pregunta supremamente importante. La verdad, nosotros hasta hace poquito empezamos a alimentar a los bebés durante la hipotermia. ¿Por qué? Por varios motivos. Primer día y segundo día, la mayoría de los centros no alimentan leche, digamos, leche materna de fórmula. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los órganos están comprometidos. O sea, todos los órganos sufrieron un impacto al no tener oxigenación y el intestino obviamente es uno de ellos. Entonces no podemos poner a sobrecargar el intestino con alimentación. Muchos de esos bebés están con apoyo inotrópico. Entonces, obviamente, cuando están con apoyo inotrópico no podemos alimentarlos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos el calostro, lo ponemos por dentro de las mucosas, por dentro de la boca, cada 4 horas, como una forma de que se absorba por las mucosas las proteínas beneficiosas de la leche materna. Si ya en el segundo día el bebé no está con inotrópicos, está, digamos, sin un apoyo ventilatorio elevado, o sea, que está con cánula, que la FiO2 que la presión de oxígeno es disminuida, podemos empezar comida trófica en el segundo o tercer día, que eso, digamos, es una práctica nueva. En cuanto a la nutrición parenteral, son tantos los trastornos electrolíticos que estamos viendo en estos bebés y que tenemos que manejar, que en realidad son bebés y son bebés que son a término, bueno, 35 semanas, pero no son bebés que estemos tan extremadamente preocupados por la necesidad de proteínas extras. Entonces lo que hacemos es solamente con líquidos, nosotros no hacemos nutrición parenteral en estos bebés cuando están en hipotermia, porque son muchos los cambios y los ajustes que se tienen que hacer durante este periodo. Interesante. El doctor Luis Ernesto Colmenar nos pregunta si tenemos experiencia
en Children's National el uso de levetiracetam como anticonvulsivante? Los que más usamos son el fenobarbital y la fosfenitoína, y con eso, y bueno, a veces Keppra, pero el fenobarbital y la fosfenitoína son los que más usamos en estos pacientes. Perfecto, gracias. La doctora Tania Reyes pregunta si hay alguna manera de prevenir la asfixia perinatal. Pues yo creo que lo que hablamos de los factores que las mamás tienen, digamos, en el embarazo, por ejemplo, si se puede manejar la parte de uso de sustancias recreativas, de cigarrillo, y manejar, digamos, los problemas como la hipertensión, problemas de asma, o sea, todos esos factores que puedan tener un tratamiento durante el embarazo, yo creo que se puede ayudar. Y yo sí creo que de las partes más importantes es personal especializado en el momento de nacer, porque muchos de esos bebés no es un evento agudo que no es fácil de prevenir. Entonces, tener personal capacitado en dar presión positiva a estos bebés, reanimación, digamos, de masaje cardíaco, poder intubar a estos bebés. Y algo que a veces se nos olvida es que en estos bebés, en estos hospitales que reciben partos, siempre va a haber un anestesiólogo. Entonces, si por algún motivo los pediatras o las pediatras no pueden intubar al bebé, pueden recurrir a los anestesiólogos que pueden ayudar con esta intubación. Excelente. Nos quedan unos 10 minutos, tengo un par de preguntas más. Con respecto, si esos pacientes necesitan ECMO por algún motivo, ¿cómo se hace el enfriamiento en estos niños? Ok, ese es como de los pacientes más difíciles que hemos tenido que manejar en realidad, pero una de las causas de que tengan asfixia perinatal es meconio, ¿verdad? Y meconio puede causar hipertensión pulmonar. Y en estos bebés muchas veces, aunque pongamos óxido nítrico, oscilador, sedación, siguen sin tener una buena oxigenación, entonces nos toca ponerlos en ECMO. Entonces hacer las dos es un poquito complicado en el sentido de que se necesita bastante oxigenación, y lo otro que a mí me parece que es como clave en el manejo de bebés con asfixia, digamos que están en enfriamiento y que están en ECMO, es la parte del sangrado, porque de por sí son bebés que tienen altos factores de riesgo para sangrar cuando se hace cooling y cuando se hace hipotermia. Y cuando están en ECMO, se tiene que manejar la heparina para que pueda circular. Entonces, eso también aumenta los factores de riesgo de sangrado. Entonces, es como uno de los temas que más se debe monitorizar en estos pacientes. Pero sí hemos tenido, obviamente, pacientes, bueno, y les va bien, y los vemos en la clínica de desarrollo y sonriendo y agarrando cosas, y es bastante satisfactorio. Bueno, y ahora que mencionas eso con respecto al seguimiento, por los primeros 2 años, ¿qué miden en el seguimiento? ¿Desarrollo cognitivo, desarrollo motor o algo más específico en esos niños? Ese seguimiento se hace hasta 2 años, obviamente si necesitan más tiempo, si necesitan terapia, se tiene que seguir. Pero la idea es que estos bebés tengan, digamos, un equipo que esté revisando que sí estén adquiriendo sus metas de desarrollo, porque están a riesgo. Están a riesgo, digamos, lo que más se ve es parálisis cerebral, pero también es su nivel cognitivo. Entonces, por eso son bebés que nosotros referimos a, en Estados Unidos se llama Early Intervention, y es un programa que está, digamos, a nivel de todo el país, que provee servicios como terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia física, a todos los pacientes que están en riesgo. Entonces, de una vez, solamente por el hecho de haber necesitado el cooling, van a ser candidatos para recibir estas terapias. Entonces, por un lado, nosotros los evaluamos en desarrollo y en neurología, y también estos pacientes van a estar evaluados por Early Intervention para empezarles las terapias temprano y enseñarles a los papás el tipo de terapias y ejercicios que deben hacer en casa con ellos, y qué cosas, digamos, que
qué observar y qué esperar y cómo estimularlos. Perfecto, excelente. Creo que tenemos una pregunta más. Es con respecto, creo que ya lo he mencionado, pero cuando no hay actividad cerebral en el videoencefalograma, ¿qué se hace en ese momento? ¿Se observa, se viene? ¿Qué hacen ahí? Y eso es como de las partes más difíciles que hemos tenido que vivir nosotros con estos pacientes. Voy a comentar también algo que ha sido, digamos, una experiencia difícil, es que hay algunas mamás que tienen sus bebés en la casa sin equipos especializados en el manejo de reanimación, y ha habido bebés que afortunadamente llegan y no tienen ninguna actividad ni motora ni reacción de las pupilas, y cuando los ponemos en el electroencefalograma es plana la actividad. Casi siempre lo que hacemos es esperar un poco en términos de damos la oportunidad de ver si hay alguna mejoría con el enfriamiento y con el manejo respiratorio y cardíaco y bueno, de electrolitos. Damos un tiempo y tomamos imágenes, porque digamos si el daño es bastante severo e irreversible, nos toca ya tener una conversación con los papás para desconectar al bebé o a la bebé. Ok. Yo creo que la última pregunta antes de cerrar y invitar a Laura de nuevo. En este país nos queda muy fácil mandarle el helicóptero, recoger al niño, que esté acá en 6 horas. En Latinoamérica, en muchos lugares que son así sean de referencia, esto no es probablemente posible en muchos casos. ¿Cómo crees que esa hipotermia tardía puede ser utilizada en lugares de menos recursos? ¿Se está Sí, estudiando yo creo, o afuera también? bueno, no sé en otros países si se está estudiando, pero yo creo que eso puede ser bastante interesante, y yo creo que eso es un tema de investigación, porque es como dar la oportunidad de que si no se puede hacer temprano por factores logísticos, por lo menos tener la oportunidad de hacerlo después. Yo creo que en esos casos lo que yo recomendaría es lo que se hace básicamente, quitar todas las fuentes de calentamiento, ¿verdad? Porque a veces enfriarlos no es tan sencillo, digamos, monitorizar la temperatura exacta, lo que se debe bajar, el ritmo en que se debe bajar la temperatura, pero por lo menos quitar las fuentes de calor. Y lo otro que es supremamente importante es mantener los otros cuidados que mencionamos, o sea, la respiración es bastante importante, mantener los electrolitos, mantener digamos, el CO2 en el adecuado nivel. Entonces, mientras se puede conseguir trasladar al paciente, digamos, hacer el cuidado básico, que también va a influir y que también se va a tener un impacto. Algo que no mencioné, y bueno, también está en investigación, es el uso de eritropoyetina. Entonces, también para contarles que hay estudios que se están haciendo con eso, como hasta ahorita los estudios han sido como coayudantes con la hipotermia, pero de pronto en un tiempo va a ser como tratamiento, entonces también puede ser algo positivo que se pueda hacer en sitios muy alejados. Interesante. Bueno, quedan unos pocos minutos. Voy a invitar a Laura de nuevo para que haga las conclusiones y agradecemos a todos ustedes la participación. Súper interesante, doctor Ichaza. Muchas gracias, doctora Natalia, por compartir con todos nosotros todo su conocimiento, doctor Gutiérrez, por moderar nuestras preguntas. Yo quisiera más bien invitarlos a ustedes a darnos unas palabras finales para la audiencia antes de despedirnos esta tarde. ¿Algún último mensaje que quisieran brindar ambos? Pues yo que esto es una experiencia súper emocionante, poder compartir nuestro conocimiento con países en Latinoamérica. Pues Colombia está aquí en mi corazón, así que tenemos no sé, las puertas abiertas. Laura, tú ya dices como tus datos, entonces, no sé, ojalá que podamos seguir haciendo esto. Muchas gracias. Sí, Doctor Gutiérrez. sí, de acuerdo. Yo creo que sí, hay más temas de interés.
en neonatología, en cualquier otro tema de pediatría en general, nosotros tenemos la gente especializada para poder continuar con las conversaciones y hacerlas más adecuadas al interés individual individuales de ustedes y de sus instituciones. Entonces, quedamos muy pendientes de sus correos con sugerencias, con temas de interés, y muy contentos de seguir trabajando juntos a nivel regional en esto. Muchísimas gracias por su participación esta tarde y sí, próximamente estaremos anunciando nuestra siguiente charla en este International Bear Friends Talk Series y son todos ustedes nuestros amigos y les agradecemos muchísimo su participación esta tarde. Cuídense mucho, que estén bien y hasta la próxima serie. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.